Hoy comenzamos nueva serie. Esta serie se llama El Sanador. Y yo no quiero hablarte tanto de la sanidad como del sanador. Isaías 53. Vamos a leer ahí. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Síguelo. El otro. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatidos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Señor, gracias por tu palabra, que es más cortante que todo espada de doble filo, penetra a lo profundo, discierne los pensamientos, los corazones. Siembra en nosotros la preciosa semilla de tu palabra, Señor. Amén y amén. Yo quiero decirte que hoy la tierra está sufriendo enfermedades. Yo quiero decirte que la tierra está enferma. Hay mucha. Quiero específicamente hablarte de la enfermedad del alma. Porque la enfermedad física es producto de la enfermedad que hay en el alma. Hay muchos enfermos, y estos son tiempos finales, y la guerra espiritual es muy fuerte, y por eso hay tantas víctimas cayendo a un lado y a otro. Y quiero decirte que Dios cuenta contigo para que seas su sanador. Que Dios cuenta contigo para que tú colabores con Él en el proceso de sanar. La tierra está enferma y necesita sanidad. Y así como hay una gran manifestación del mal para enfermar el alma y el cuerpo, también hay una manifestación gloriosa para sanar. Dios cuenta con un grupo de hijos e hijas dispuestas, capacitadas para poner balance, para sanar la tierra. Amén. El profeta Isaías, en el año 740 a.C., hace muchos años, estaba profetizando acerca de la necesidad que existía de sanar
cómo Dios iba a proveer el sanador. El libro del profeta Isaías habla constantemente y profetiza la venida de Jesús. Este capítulo 53 comienza con dos preguntas. Número 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Número 2, ¿sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Y esta pregunta pues parece denotar dos requisitos esenciales para que haya sanidad en la tierra. ¿Quién ha creído el anuncio? ¿Quiénes son los que creen el anuncio? ¿Tú crees el anuncio del profeta Isaías? Si tú lo crees, entonces tú eres parte de esto. Si tú lo crees, tú eres parte de esto. Isaías vino a anunciar a Jesús, y en la boca de Jesús estaban las buenas nuevas de salvación. El anuncio es el aviso de parte de Dios. Y los que creen en el anuncio, la segunda parte, se manifestará el brazo de Jehová, dice la Escritura. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la acción, es el brazo viviente y activo de Dios. Y los que creen en el anuncio, también se manifestará ese brazo poderoso, ese brazo en acción, ese brazo efectivo que viene de Dios para todos aquellos que aceptan a Jesús, para todos aquellos que creen en el anuncio de Jesús. La profecía también nos habla que habrá un renuevo que surgirá como una raíz en tierra seca. Está hablando que las condiciones en que se manifestará en ese tiempo el brazo del Señor será una situación totalmente adversa. Porque tierra seca en la Biblia tiene que ver con condiciones muy, pero muy adversas. La sequedad en la Biblia está relacionada con muerte, está relacionada con soledad, está relacionada con olvido. Esas son las condiciones en que esta raíz, este renuevo, se va a manifestar. ¿Cuántos recuerdan la visión del profeta Ezequiel? ¿Verdad? Los valles de huesos secos. También estaba apuntando esta profecía. Porque dice que había un valle de huesos secos, y secos en gran manera, ¿verdad? Había mucha mortandad en ese valle, de tal manera que habían huesos secos. Donde había vida ya no había. Donde hubo un ejército ya no había. Donde había esperanzas ya no había. Donde había ilusiones ya no había. Se había secado. Había sequedad. Y en esas condiciones, Dios le dice al profeta Ezequiel: profetiza sobre esos huesos. Di la palabra sobre esos huesos donde hay muerte, para que venga la vida. Y así hizo el profeta Ezequiel. Profetizó la palabra que traía sanidad a ese valle de huesos secos. Y comenzó el valle de huesos secos a experimentar algo diferente. Comenzaron esos huesos a sentir que había una esperanza, que había una ilusión, que había un por qué luchar. Y comenzaron a levantarse, porque Dios había hablado a través del profeta. Y comenzaron a unirse esos huesos. Dice que salió carne, se unieron los tendones, y comenzó a haber vida donde no había vida, por causa de la palabra del Dios vivo. Y se levantó entonces un gran ejército, dice el profeta Ezequiel,
Si quieren lo pueden leer, creo que es Ezequiel 28. Y el profeta Isaías estaba hablando acerca de una raíz. Y la raíz tiene que ver con fundamento, ¿verdad? A veces cortamos la hierba y pensamos que no va a salir, pero de momento sale la hierba. Porque aunque hayamos cortado la hierba, siempre hay una raíz. Aunque las cosas se pongan malas, aunque las situaciones estén adversas, sobre la tierra está la raíz del Hijo de Dios. Y cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando se seca la tierra, es cuando mejor esa raíz sale. Porque Dios es así. Entonces, en medio de toda esta adversidad, en medio de toda esta mortandad, en medio de esta sequedad, está la raíz que trae sanidad. Fíjense cómo es Dios. Ahora, esta profecía habla también de que iba a ser desechado y despreciado entre los hombres. Y hoy vemos que se cumple esta profecía. Muchas personas no quieren saber de Jesús. Desprecian al Hijo de Dios porque han decidido vivir conforme a lo que ellos creen que es su conveniencia, pero en realidad lo que hace esta acción es contrario a su conveniencia. Ellos creen que le conviene, pero no le conviene, porque esta posición les trae sequedad, y las cosas cuando se secan se mueren. En los desiertos, ¿qué es lo que hay? Sequía. En el desierto casi nada vive. Perdón. En los desiertos casi nada vive. Casi todo está muerto. Porque hay sequedad. Y la condición de las personas que dan la espalda a Jesús, lo que hacen es crear esos lugares de sequedad. Esconden de él su rostro. ¿Por qué razón esconden de Jesús el rostro? Lo hemos hablado anteriormente. En Jesús está la luz. Y las acciones de estas personas que no tienen en cuenta a Jesús los producen oscuridad. Y cuando estamos mucho tiempo en la oscuridad, pues la luz nos molesta. ¿Sí o no? Cuando estamos en oscuridad, pues la luz nos molesta. No podemos ver la luz. Es incómoda. Porque la práctica que ellos hacen cada día pues produce oscuridad. Esconden de él su rostro. Pero esas acciones producen sequedad. Y la sequedad produce enfermedad. El alma se enferma a causa de la sequedad. Pero el amor de Dios para estos tiempos de sequedad extiende su compasión. Ya Dios sabía de antemano todo lo que iba a acontecer, y entonces Dios proveyó de antemano un sanador. La ignorancia del hombre activa la compasión de Dios, por lo contrario a lo que nosotros podemos entender. El hombre es ignorante, y en vez de Dios desecharlo, pues Dios se compadece en la ignorancia, porque así es Dios. Dios se compadece, es inexplicable, pero así funciona. La bondad de Dios para estos tiempos de sequedad
hace nacer la raíz de vida que brota de su fundamento. De ese fundamento que lo llamó todo a la existencia. De lo que no existía, Dios lo llamó a existencia. Y de ese fundamento brota la palabra y brota la raíz. No existe otro modo de sanar la tierra sino solo la raíz que brota en medio de la sequedad que Dios hace salir y brotar en medio de la adversidad. Así funciona. La sequedad es producida por el pecado del hombre. La sequedad es producida por la rebeldía del hombre. La sequedad es producida por la maldad del hombre. Por todos los sentimientos carnales que provocan envidia, celos, ira, contienda. Todas esas cosas producen sequedad espiritual que enferma la tierra. La gente son atraídas por la mentira. Esas son las condiciones que enferman la tierra. La gente son atraídos, les atrae más la mentira que la verdad. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Se dejan arrastrar por toda clase de ideologías huecas, de hombres con apariencia de justicia, pero sus frutos son malos. Aprendamos de una vez a ver los frutos, no lo que a la gente hablan. La gente habla mucho, pero ¿cuáles son los frutos de lo que estás hablando? No miremos más en los follajes del árbol. Miremos el fruto del árbol, si es bueno o si es malo. Si algo tienen los hombres, las mujeres, es talento para hablar. Se saben vender bien. Se saben vender una idea bien. Pero ¿cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? Por eso hay tanta enfermedad del alma. No es la voluntad de Dios que el alma se enferme. Es la decisión del ser humano lo que activa la sequedad que produce enfermedades del alma. La tierra está enferma por el pecado, porque la gente ha decidido por aquello que mata la esperanza, mata la ilusión, provoca soledad. Porque tienen apariencia de ser solución cuando en realidad añaden más problemas al que existe. ¿Ustedes saben por qué? Porque le están diciendo lo que quieren oír. Cuando usted le dice a la gente lo que no le gusta oír, aunque sea la verdad, la gente escoge seguir viviendo en la mentira. A la gente no le gusta que le digan muchas veces la verdad. La gente prefieren que le digan lo que le gusta oír. Por eso esconden de Jesús el rostro. Si a la gente le gusta el alcohol, y usted le dice el alcohol te puede matar, y tú a tu familia la quisiste ignorar, es una canción. A la gente no le gusta eso, porque a la gente le gusta el alcohol. No te quiero oír. Huyen de ti. ¿Por qué no nos invitan muchas veces a las fiestas de la familia? Porque nosotros está la luz. Y cuando nosotros llegamos, está la luz. Y como a ellos les gusta todas esas cosas, pues nos ven como algo, como un estorbo. Estorbas en medio de esa luz, en medio de esa fiesta. No es por ti, es por causa de aquel que está en ti. No es a ti el que te están rechazando, es al que está en ti el que te están rechazando. Porque ya lo decía la profecía, ya estaba escrito. La gente iban a esconder de él su rostro. Y como esconden de él su rostro, como él está en ti, esconde de ti también el rostro.
Pero el Padre proveyó un sanador, Jesús. Vino a sanar la tierra. Para que haya sanidad en la tierra, Dios entregó a su Hijo, lo dio por amor. Para que la tierra fuera legalmente sanada, hubo que sacrificar al Cordero de Dios, Jesús. Y Juan el Bautista, hablando por el Espíritu, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que sana al mundo. Ahí está ahí. Está frente a ustedes. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El único que tiene la potestad legal de quitar la maldad del mundo se llama Jesús. Nadie más. Ningún santo, ningún padre, ninguna virgen, ninguna filosofía, ninguna práctica espiritual quita el mal del mundo. Solo Jesús, el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Solo Él. Ahora, vemos al ser humano tratando de promover movimientos sociales de justicia, pero van en contra de lo que Dios dice. Tratan de vendernos una idea justa, pero a la vez están negando lo que Dios dice. Son unos mentirosos y unos manipuladores. Porque realmente el interés que están buscando es un interés de poder, de dinero, para poder controlar las masas. Y mucha gente inocente los envuelve en esa teoría de supuesta justicia. Así que tengan cuidado con lo que escuchan. Si Dios no está involucrado en cuestiones de justicia y verdad, entonces es mentira. Es totalmente mentira. Y hacen de esa doctrina, hacen de esa ideología una doctrina y la ponen como si fuera Dios, en el lugar de Dios. Cuando usted ve a un hombre hablando de esa manera, ese hombre está tratando de ocupar el lugar que solo a Jesús le pertenece. Cuando hay un hombre que se para y diga: no, porque yo voy a hacer esto para los pobres y voy a traer la equidad, eso es un mentiroso, hijo del diablo, que está usurpando la posición de Jesús. Y entonces hacen de esa ideología un ídolo. Lo ponen en lugar de Dios. Todo lo que se coloca en tu vida en el lugar de Dios se convierte en un ídolo. Y la idolatría es pecado delante de Dios. Y mucha gente, como dice Romanos 1, cambian la gloria de Dios por la gloria del hombre. Y entonces son entregados a la mentira. Y la mentira produce entonces sequedad. Y la sequedad produce muerte. No es místico, es principios. Venga los jueves para que aprenda principios de reino. Son principios de reino. Cuando usted voluntariamente se entrega a la mentira, usted muere. Cuando usted voluntariamente decide creer a un fafarrón más que al Dios de los cielos, creador del cielo y la tierra y del universo, usted muere automáticamente. Están en un camino de muerte. ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto dolor en la tierra? Salmos 16:4 dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré su nombre. Cuando usted pone a otra cosa en lugar de Dios, se multiplican los dolores en la tierra. Causa por la cual hay tanta enfermedad del alma, hay tanta sequedad en la tierra, porque el ser humano ha decidido poner a otra cosa antes que Dios. Y por ley espiritual se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven
Y esta palabra, diligentemente a otro Dios. Cuando tú sirves con diligencia es porque lo haces con plena conciencia, porque organizas, planificas, ejecutas, financias. Eso es servir diligentemente a las agendas de la mentira, a las agendas que están llevando la perdición a tu casa, a mi casa, a la familia, a las naciones, agendas del mal con un disfraz de justicia, con un disfraz de verdad, con un disfraz de equidad. Nosotros nos ocupamos de los pobres, de los inmigrantes. Mentira. Si tú no involucras a Jesús, automáticamente te vuelves un mentiroso. Y la gente le gusta escuchar esos discursos y se van detrás de esas doctrinas y se van detrás de esas mentiras. Pero cuando llegan los frutos, son frutos de mal, son frutos que traen muerte, son frutos que traen decepciones, engaños, porque te prometen y te ilusionan. Y a la hora de la verdad, pues nada de lo que prometieron es real. Y todo fue un mero engaño. Y tú te dejaste arrastrar por ese engaño. Lo que pasa es que eso no sucede de un día para otro. A veces se pasa un proceso de años. Y cuando pasan 4 o 5 años te diste cuenta que te metieron un cuento. Eso nos pasó a nosotros, los cubanos. Nos prometieron el cielo y la tierra. Y a medida que fue pasando el tiempo, la gente se fueron dando cuenta que todo era un cuento. Y han pasado 60 y tantos años. Y ya casi no queda. Todo el mundo ya está decepcionado. Los 150% decepcionados. Pero cómo abrazaron al principio, ¿verdad? Cómo se apasionaban la gente. Y cómo era una pasión. Porque el diablo sabe apasionar. El diablo sabe ilusionarte. Por eso no te dejes impresionar por ningún ser humano. No te dejes impresionar por ningún ser humano. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Porque el único camino que trae salvación, que trae solución es Jesús de Nazaret. No podemos darle la espalda a Dios y procurar que no pase nada. No es la voluntad de Dios, es la decisión del hombre. Lo que mete el dolor y lo que mete la enfermedad en la tierra. Es la estupidez de muchos líderes y la ignorancia de los pueblos que deciden mal y colocan en lugares de autoridad líderes que promueven lo que se seca y lo que enferma la tierra. Este es un año de elecciones. Si usted es ciudadano americano, usted tiene que salir a votar. Y decida. Documéntese, lea las plataformas, lo que quieren implementar los líderes. Y vote no por su conveniencia, vote por la palabra de Dios. Porque su conveniencia en sí no es su conveniencia. La palabra de Dios es tu verdadera conveniencia. No se deje impresionar por personas mentirosas. ¿Cuántas veces nos van a mentir? ¿Cuántas veces nos van a meter en cuenta? Así que sí, la inmigración. Mientras que le voy a decir, mientras que la inmigración sea un mecanismo de manipulación para que usted vote, el problema de inmigración no se van a terminar. Porque no lo van a terminar a conveniencia. Porque yo voy a decir, yo voy a resolver el problema de inmigración para que usted vote por mí. Pero cuando vote por mí, yo sé bien que no puedo hacerlo. Entonces implemento otras cosas
Entonces seamos consecuentes con la palabra del Dios vivo. Usted tiene que votar a favor de la vida. Usted tiene que votar por los valores morales de Dios. Se ha venido los jueves. Hemos hablado que lo que destruye las sociedades, los que enferman la tierra y destruyen todas las cosas, los pueblos, las ciudades, es la inmoralidad. Cuando se implementan ideologías inmorales, se activa la destrucción, se activa la muerte. Y nosotros como cristianos no podemos seguirnos quedando callados y seguirnos quedando en el medio. No, Dios te llamó a formar parte de. Si has escuchado el anuncio, entonces el brazo de Jehová se va a manifestar sobre ti trayendo justicia a la tierra. El brazo de Jehová no se manifiesta sobre ti para que tú te quedes sentado. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En otras palabras, Jesús dijo: yo soy el modo, el método para que la enfermedad de la tierra no te llegue. Y si te llega por algún motivo, seas sanado. Tú tienes que escuchar la voz de Dios. Yo quiero decirte, y esto hemos estado hablando, que hay daños generacionales ya. Hay generaciones dañadas, producto de una cantidad de ideologías y agendas y cosas estúpidas que han dañado a nuestros jóvenes, han dañado a nuestros niños. Hay generaciones que van a pasar cuando llegue el momento, porque todavía no llega el momento, es un proceso, pero cuando llegue el momento van a pasar muchas frustraciones, van a haber muchas decepciones, porque se van a dar cuenta que los han engañado, pero a su vez han perdido el tiempo. Perdieron su juventud en el globo ese mentiroso. En secreto, sutil, como hablamos ahorita, le han inyectado el veneno, le han inoculado el veneno. Antifamilia, antirrespeto a los padres, libertinaje en todos los sentidos. Por eso no nos extrañemos si nuestros hijos caen en algún tipo de rebeldía. No te extrañes. Es parte del proceso. Es parte de la agenda que han inoculado a nuestros hijos, pues ese tipo de ideología. Y nosotros no nos damos cuenta, no nos habíamos dado cuenta. Cuando llegó el COVID, una de las cosas buenas que tuvo el COVID, tuvo muy pocas cosas buenas, pero una de las cosas buenas que tuvo fue que cuando los niños comenzaron a tener las clases en las casas, los padres empezaron a ver qué rayos le estaban enseñando a sus hijos en la escuela. Entonces muchos padres decidieron el homeschooling. Muchos padres decidieron poner a sus hijos en escuelas cristianas o en escuelas privadas, porque la quijada se le caía a la gente así. Ahí se dieron cuenta que en las librerías de las escuelas estaban llenas de libros no aptos para menores. Estaban ahí. Y recuerdo que en una conferencia de prensa, algo así, el gobernador Ron DeSantis abrió un libro y comenzó a leer lo que estaba escrito en la biblioteca. Y en la televisión, los productores que estaban en la televisión le dijeron que se callara porque no podía salir por la televisión. Sin embargo, estaba en la biblioteca de su hijo y de mi hijo. Impresionante. No nos extrañemos. Y eso ocurre porque la tierra está enferma. Hoy los hijos prefieren mascotas que niños. Prefieren criar mascotas que criar niños.
de la población está bajando a nivel, pero de la población occidental. El estudio que mandó, otro día me mandó un estudio Mari, de las culturas, cómo la cultura occidental está perdiendo, en pocos años se va a perder la cultura occidental. Sin embargo, la cultura oriental, el mundo árabe, está sobrepoblando, mientras que la cultura occidental está en la bobería de criar mascotas. Tenemos que ser conscientes como iglesia. La iglesia no puede seguir dormida, porque los únicos que tienen el antídoto que sana la tierra somos nosotros. Va a llegar el momento que solo la iglesia va a tener la solución. Yo creo que ya ha llegado el momento que solamente la iglesia, los que tienen la palabra de Dios en la mano, son los que tienen la solución. Una de las armas, escuche esto bien, una de las armas eficaces que tiene el enemigo es influir para que tú decidas mal. Porque el enemigo conoce los principios del reino, ¿sabes? Los conoce mejor que nosotros. Por eso no le gusta que los jueves nosotros demos aquí los principios del reino, porque él quiere saber y no quiere que nosotros no sepamos. Porque él sabe que Dios te dio la libertad de decidir. Él no puede hacer nada, pero si te influye para que tú decidas, entonces Dios no puede hacer nada. Porque a Dios darte el libre albedrío, tú decides por lo que no te conviene, tú decides por lo incorrecto, y entonces Dios no puede hacer nada, a no ser que tú camines hacia la legalidad de Dios, te salgas de ahí y te arrepientas de lo que hiciste. Entonces comienza a influirte para que tú decidas mal. Va a Hollywood, hace pacto con todos los productores de ahí, con muchos productores de ahí, y empieza a producir cine, series, eso, poniéndole cosas sutiles para que los muchachos decidan mal. Y cuando los muchachos deciden ser homosexuales, ya ese es un problema. Porque es la decisión de ellos, influenciada, pero es la decisión de ellos. Fíjense cómo obra el enemigo. Y nosotros como iglesia tenemos que abrir los ojos a esto, tenemos que orar y reprender ese espíritu. Por eso el enemigo ha tomado todo lugar de influencia. La media, la economía, la política, los deportes, todo lo que es influencia, el enemigo ha tomado lugar. Porque para la iglesia, el espíritu mentiroso religioso dentro de la iglesia, todo eso era pecado. El dinero, de tener dinero era pecado, el correr una carrera política era pecado, el hacer deporte era pecado, todo era pecado. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Un mundo enfermo. Un mundo enfermo. Entonces tenemos que abrir los ojos como iglesia. Tenemos que abrir los ojos. Tenemos que ser conscientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque el enemigo no duerme día y noche. Día y noche. Muy sutil. Muy inteligente. No es bruto, es súper inteligente. Y te la cuela donde tú crees que no. ¡Bum! Te ataca de adentro, desde la propia familia. ¡Bum! Cuando te influencia y tú decides mal, tú te metes en un terreno legal, donde el enemigo tiene entonces potestad sobre ti. Ahí sí tiene potestad sobre ti. Porque tú decidiste entrar ahí. Y ahora como entraste ahí, pues está bajo su jurisdicción. Entonces tienes que salirte de ahí, arrepentirte de eso y ponerte en la jurisdicción de Dios para ser libre. Y esa es una lucha, es una película más difícil. Ahora, lo que hemos escuchado el anuncio,
tenemos que hacer algo con el anuncio. Lo que hemos recibido al sanador en nuestros corazones, tenemos que hacer algo. Número uno, no podemos estar juzgando. Fíjense, hay una línea muy estrecha en lo que estamos hablando. En lo que estamos hablando y convertirnos en jueces. Tenemos que declarar la verdad en amor. Porque nosotros somos los que tenemos el antídoto para sanar cuando nuestros hijos estén en rebeldía. Mucha oración y mucho amor. Ahora, pero cuidado con la tolerancia. La tolerancia no es amor. ¿Okay? Nunca se ponga de acuerdo con la mentira y con la injusticia. Nunca tolere la mentira porque es mi hijo o porque es mi hija. No la tolere. Nunca se ponga de acuerdo con eso, porque eso es lo que tiene atado a su hijo o a su hija o a mi amigo o a mi pariente. Tú le dices, yo estoy aquí y te amo y estoy aquí para ti, pero no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Tú sabes que lo que tú estás haciendo es injusto y es mentiroso y te va a traer problemas. Y como yo te amo, yo no puedo poner de acuerdo con eso. Si lo que estás haciendo vas en contra de la verdad de Dios, entonces lo que estás haciendo es mentira. Y lo que estás haciendo produce injusticia. Y lo que estás haciendo produce maldad que te va a afectar a ti y a todo el que te rodea. Somos llamados a sanar la tierra. Somos llamados a colaborar con el sanador, a sanar las naciones, a sanar las familias, a sanar a los amigos. Seamos sanadores. Y la iglesia tiene que ser hospitales, no salas de corte. La iglesia no puede estar juzgando. La iglesia tiene que estar declarando la verdad, atacando el pecado, no al pecador, amando al pecador, no al pecado. Esa es nuestra posición en estos tiempos. Tenemos que estar dispuestos a abrazar. Tenemos que estar dispuestos a perdonar. Porque para estos tiempos, en estos tiempos de sequedad, va a brotar la raíz. La raíz que sana en medio de la adversidad. Cuando más desierto hay, entonces Dios pone sobre la iglesia su gracia, su amor, su poder para traer sanidad a la tierra. Estos tiempos están violentos, pero así como el tiempo está violento, también sobre la iglesia viene una unción poderosa para sanar. Amén. Así que si tú has creído al anuncio, ponte de pie.